Entonces, los ángulos los medimos en grados, es lo que hemos estado haciendo. Al principio también utilizamos como unidad de medida, ¿se acuerdan? Los ángulos rectos. Pero hay otra medida que es muy importante entender, que son los radianes. De hecho, esa es como la medida más natural de los grados. Entonces, quiero que ahorita recordemos, y si no lo sabemos, qué son los radianes. Entonces, pues aquí estamos justo, todo esto va a servir para ciertas propiedades del círculo. Y de la circunferencia. Se acuerdan que nosotros estábamos distinguiendo entre la pizza completa o solamente la orilla de la pizza. Algunos libros dicen que eso es una pedantería y que no deberíamos de hacer eso, bla, 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 pero yo creo que sí es importante porque yo me he dado cuenta que cuando avanzan los alumnos siempre tienen este problema entre qué está hablando uno, si del el volumen de la superficie o del volumen del interior, y al ratito les puedo platicar un poco más. Entonces, sería esto. Y una vez que recordemos todas estas cuestiones, ahora sí podemos pasar a la cuestión de trigonometría. Entonces, mi idea es hoy empezar a discutir las cuestiones de trigonometría, pero primero tendríamos que hacer este repaso de qué es pi, de medir grados en radianes y algunas propiedades del círculo. Cuando me refiero a propiedades, justo estoy pensando en la longitud de la circunferencia y en el área del círculo, ¿no? Entonces, sabemos que el área del círculo nos lo han enseñado desde que estamos en la primaria, es pi por radio al cuadrado. Ya sabemos qué es el radio es la longitud que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Este es el radio R. Entonces el área es pi por radio al cuadrado. Y tendremos que recordar cuánto vale la longitud de la circunferencia. Eso no sé si ustedes se acuerdan, pero ahorita lo recordamos. Entonces, esa es un poquito la idea del inicio de la sesión de hoy. Y después iremos tejiendo y elaborando sobre las cuestiones de trigonometría. ¿Vale? Pues ese es el plan de hoy. Entonces, bueno, aunque no se hayan comido esta uva para decir como propósito que iban a participar más, supongamos que sí lo hicieron. Pues nada más denme un segundo, déjenme hacer algo aquí en mi compu. Ok, muy bien. Vale. Entonces, ¿quién de todos ustedes, muchachos, me dice qué es pi? ¿De dónde salió pi? ¿De dónde surge este concepto de pi? ¿Cómo se le ocurrió a los compañeros griegos, o incluso anteriores a ellos, esta cuestión de pi? Históricamente es interesante porque si uno ve cómo consideraban las áreas, los babilónicos, los egipcios, muy al principio, las áreas eran aproximadas, no tenían estos valores que ahora sabemos que tienen. En el caso del círculo, era un valor muy aproximado, muy bueno, pero no era el que sabemos que es el correcto, pero justo lo que les faltaba era hacer tener este entendimiento de este número pi. Y además de que alguna vez les hice aquí una exposición de los diferentes números que hay, ¿no? ¿Se acuerdan? Los números reales los dividimos en números racionales e irracionales. Pues justo pi es un número irracional. Es uno de los números irracionales más famosos, junto con el número e. Y entonces, sería bueno entender de dónde sale pi. Entonces, ¿quién levanta la mano? Porque si ahora no levantan la mano, yo se las levanto. ¿Quién tiene una noción, una idea de qué es el número pi? Yo, profe. Vale, Alejandra. Del curso nos menciona que pues en esa época lo que era la regla y compás nada más era un palo recto y una cuerda. Sí. Entonces, si tenías una cuerda de cierto tamaño, lo ocupabas para hacer un círculo, y como era de las pocas cosas que podías ocupar para, pues, flexible, con eso podían intentar medir el círculo. Entonces, la cuerda no alcanzaba para abarcar toda la circunferencia, entonces trazaban hasta donde llegaba y volvían a repetir.
Si lo repites 4 veces, te das cuenta de que cabe 3 veces y sobra un cachito. A ver, Alejandra, me perdí un poquito, me perdí un poquito, me gustó mucho lo que dijiste, pero a ver, me perdí un poquito. Dices, como teníamos solamente regla y compás, entonces con un compás trazo las circunferencias. Déjame ver si te estoy entendiendo bien. Sí, que en ese entonces vendría siendo una cuerda. Ok, entonces, a ver, déjame ver. Entonces dices, tengo una cuerda, ¿vale? Vamos a hacerla de otro color. Tengo una cuerda. ¿Y esa cuerda mide cuánto? Pues no tengo la medida de la cuerda. Ahí fue donde me perdí. Es el radio, Ah, esta cuerda digamos, es el radio. Ah, ajá, ya entendí. es el radio. Ok, entonces, ok, a ver, déjame ver si tu construcción. Entonces dices, agarro un punto, que ya sabemos lo que es un punto, a este punto tengo una cuerda de una cierta longitud y a esta cuerda le voy a llamar justo el radio de ese círculo. Y con mi compás, que como tú bien dices, sí puedo hacer, eso lo puedo utilizar, construir una circunferencia, wow, sí, casi queda del tamaño. A ver, no sé por qué no lo hizo. Ahí está. Entonces tengo una circunferencia, bueno, no es una circunferencia exacta, pero casi, supongamos que es una circunferencia. Ahí queda mejor. No, queda igual de fea, ¿verdad? Entonces, su profesor no sabe dibujar un círculo, ¿se dan cuenta? Eso es por no tener aquí el compás. Pero bueno, ahí está. Una circunferencia y lo que tú, entonces déjame ponerla de otro color. ¿Ya? Estoy tapiscando. Entonces lo que dices, esta cuerda que tenía radio R, de hecho hasta la podemos copiar aquí, tengo esta cuerda de radio R, dices, la agarro y ahora con esa la superpongo y empiezo a medir aquí, ¿verdad? Esto es más o menos lo que me dices. ¿Sí, Y Alejandra? entonces se dan cuenta de que, sí, se dan cuenta de que cabe 3 veces y le sobra un cacho. 3 veces, entonces la pongo 2, chin aquí, no me va a caber 2, me va a caber. ¿Estás segura que 3 veces? Les cabe completamente 3 veces y le sobra un cachito de circunferencia. Ok. Casi, yo digo que casi cierto, Alejandra, pero según yo, si lo hacemos en serio, según yo, me cabe más de 3 veces, ¿eh? Es que es el diámetro, no es el radio. Exacto. Entonces, gracias, Miriam. Entonces, gracias, Alejandra, pero justo lo estamos construyendo. Entonces, según yo, aquí me cabe una vez, luego me va, ¿por qué no me sale bonito? Me va a caber una segunda vez, me va a caber una tercera vez, me va a caber una cuarta vez. No se me hizo recta, yo quería que lo hiciera, ya me quito la función. Me va a caber una cuarta vez, me va a caber una quinta vez. Sí. Qué feo dibuja su profesor. Luego me va a caber una sexta vez, pues 5, 6, y me sobra un cachito, como bien dices. Ok, y luego entonces me sobra un cachito. Y luego, Alejandra, ¿qué más dijiste? Pues que con la misma cuerda intentarían acercarse a la proporción de la cuerda que les falta para completar ese cacho. Ok, vale. Y eso ya es complicado, ¿verdad? Porque pues pongo la cuerda, pero lo que me sobra, ¿cómo lo mido, verdad? ¿Cómo es? ¿Qué proporción del radio es eso? Bueno, eso es una forma de darse cuenta justo, bueno, ustedes dirán, qué ociosos esos amigos, ¿no? Están midiendo así, pero bueno, decían, tengo el radio, pero ¿cuánto nos cabe? Justo, hasta parece un poco como de broma lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero lo que hicieron una forma de definir justo este número pi, si uno hace esta construcción que nos acaba de decir Alejandra, que le agradezco mucho, y a esto déjenme llamarle a la longitud, le voy a llamar C, C por esta cuestión de la circunferencia. Lo que hoy sabemos que mide C es justo
2 veces el radio, que fue lo que nos dijo Miriam, 2 veces el radio, acuérdense, 2 veces el radio es, si agarro y sumo el radio 2 veces, este es el radio, a toda esta longitud completita, se le llama el diámetro. Entonces, para los que no se acuerdan, el diámetro es igual a 2 veces el radio, o 2 por el radio, o 2R. Entonces, justo aquí ya se dan cuenta que la circunferencia, bueno, tiene que, como dijo ahorita Alejandra, para sacar esta longitud debería de ser 2 veces el radio multiplicado por algo que sea más grande que 3. Si lo multiplico por 3, no me va a alcanzar para cubrir toda la circunferencia. Y, de hecho, si lo multiplico por 4, me voy a dar cuenta, si aquí en lugar de 3 le pongo un 4, pues me voy a dar cuenta que me voy a pasar, ¿verdad? Porque ya acabé de darle la vuelta a la circunferencia, ya la cubrí todo. Entonces, tiene que ser un número entre 3 y 4. Eso es como que la primera cosa que a lo mejor podríamos adivinar de haciéndolo de a de veras. Entonces, lo que está aquí adentro, para que me dé esa longitud, que vamos a llamarlo ahorita el número, como los denotamos en la actualidad, sí, como un gatito. Ese gatito tiene que ser un número menor que 4 y mayor que 3. Eso es clarísimo. Y de hecho todavía más. De hecho, no necesitamos irnos hasta 4. De hecho, si ponemos un radio más, o sea, en lugar de 6 radios, tener 7 radios, también ya nos pasamos. Entonces, de hecho, uno podría todavía aquí hacerlo más fino y decir que este número debe estar entre 3 y 3.5, ¿no? 3.5 sería 7 radios, ¿están de acuerdo? O sea, cada punto 5 es un radio. 7 por punto 5 me da 3.5, que serían los 7 radios que puse y que ya me pasé. Y 3 corresponde a 6 radios, ¿no? Estos serían 6 radios. Y estos son 7 radios. O la longitud de 7 radios, ¿no? Hay que hablar con propiedad. Luego los regañamos nosotros en las exposiciones y nosotros somos iguales, ¿no? Entonces, este 3 es la longitud de 6 radios y esa es la longitud. Serían de 7 radios, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Pero entonces tiene que estar ese número entre 3 y ese 3.5. Y justo lo que uno define es que este número, lo que uno va a encontrar es que este número corresponde a pi. Pero entonces, ¿cómo lo hicieron? Una forma de definir a pi es que uno agarra y también mide el área de esto. El área también, ahora sabemos que el área mide pi por radio al cuadrado, pero otra vez, fíjense, aquí ya está el pi, que es justo lo que quisiéramos definir, ¿no? Entonces, eso bueno, está como... Ya sabemos la respuesta, pero supónganse que no la supieran. La otra cosa que ellos quisieran sacar es justo cuánto vale el área del círculo, ¿no? Ahora sabemos que es pi por radio al cuadrado, pero otra vez podríamos hacer un juego similar al de aquí, y aquí nada más saber que iba un número, pero no saber qué número es ese, ¿no? Entonces, vamos a volver a poner el gatito, ¿no? El R cuadrado, ¿no? Entonces, ahora lo que sí sabemos es que, espérenme, estoy pensando rápido cómo decirlo. Ok. Entonces, fíjense, un poquito también para quitarnos esta cuestión del radio, podríamos considerar lo más sencillo, y es lo que casi siempre hacemos, es considerar un círculo, una circunferencia de radio 1. Si hacemos eso, de hacer una circunferencia de radio 1, entonces si tomamos R igual a 1, entonces fíjense, esta C que es acuérdense, esta es una longitud, ¿verdad? Esta es una longitud. Y esta es el área.
Entonces, fíjense, la circunferencia me quedaría 2 por R sería 1, me quedaría 2 por este número que no sabemos cuánto vale. Y además no sabemos siquiera si es el mismo número, ¿verdad? Aquí le estoy poniendo gatito, pero ni siquiera tendríamos en principio que saber por qué es el mismo número. Y esta área valdría, de hecho vamos a ponerle otra cosa que no sea gatito a este, porque nada me dice que sea el mismo. Vamos a ponerle, ¿qué le quieren poner? Otro símbolo que no sea gatito, una espiral, ¿no? Entonces esa sería una espiral, ¿vale? Y justo, entonces, se llevaron un buen tiempo en encontrar primero que este gatito y esta espiral es el mismo número, y después definir que este vale justo pi. Y entonces una forma de definir pi, que es como vienen los libros actualmente, es justo, bueno, si lo que queremos es este número que es gatito, pues entonces lo que deberíamos de hacer es, medimos cuánto vale la circunferencia, la dividimos entre 2 veces el radio, y lo que nos dé es justo este número gatito o este número pi, ¿verdad? Entonces, déjenme lo hago en otra página. Entonces, por ejemplo, insisto, la circunferencia, lo que hacíamos, lo que se hace ahora, una forma de definir pi es, tengo la circunferencia, mido la longitud, mido cuánto vale c, mido la longitud, mido cuánto vale c, y lo divido entre 2 veces el radio. Y ya vimos más o menos por qué, porque eso tiene que ver justo 2 veces el radio por un numerito que está entre 3 y 3,5 me va a dar la circunferencia. Y esa es justo la definición del número pi. Lo que me dé esa relación es un número que se llama pi. Fíjense, nada más un poquito diciéndole, aquí por lo regular, si el radio lo agarramos como, por lo regular nos gusta agarrar radios que sea un número racional, o sea, radio igual a 1, 2 o 1 medio, o 3 medios, etcétera. Por lo regular este va a ser un número racional. Pero también podría ser un número irracional, podríamos agarrar una circunferencia de radio igual a raíz de 2. Y si es racional, entonces esta me va a quedar irracional. Y viceversa, si yo me agarro un radio que sea irracional, esta circunferencia me va a dar el número, me va a dar un número racional. De tal manera que esto que está aquí, que es el número pi, es un número, este sí, siempre es un número irracional. ¿Se acuerdan qué quería decir que fuera un número irracional, muchachos? Déjenlo, escribo las dos posibilidades. Podría ser que este fuera racional, pero entonces a fuerza este va a ser irracional. De tal manera que este pi siempre es un número irracional. ¿Alguien que me recuerde qué les dije que era un número irracional? Es aquel que no se puede escribir como cociente de dos números enteros. Exacto. Entonces, muchas gracias. No vi quién habló, pero exacto. Lo que yo dije que era déjenlo, vuelvo a decir, un número irracional. Es un número, como dijo el compañero, que no puede escribirse como el cociente de dos números enteros. Y fíjense lo que dijo el compañero, dijo enteros, él no dijo naturales, porque también está considerando a los negativos. Entonces, ustedes van a decir, pero ¿cómo dice? Pero si pi aquí lo está escribiendo como un cociente. Por eso les puse énfasis. Fíjense, si el de abajo es racional, el de arriba va a tener que ser irracional. Pero no es un cociente de dos números racionales o enteros. Nada más déjenme volverles a recordar. Un número racional es un número que se puede escribir de la forma P entre Q, donde, como dijo el compañero, P pertenece a los enteros y Q también pertenece a los enteros. ¿Vale?
Y uno puede mostrar que el cociente de dos racionales, o sea, eso no lo vamos a demostrar aquí, pero nada más son resultados. Por ejemplo, sí se puede hacer eso, todo eso se puede demostrar, así como hemos demostrado que la suma de los triángulos internos, la suma de los triángulos, ¿qué te estoy diciendo? En un triángulo, la suma de los ángulos internos es 180, no importa qué tipo de triángulo sea, y como lo pudimos demostrar, también podemos demostrar que, por ejemplo, el cociente de dos números racionales es un número racional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, P entre Q dividido entre R entre S, y P, Q, R y S pertenecen a los enteros, entonces eso lo voy a poder escribir como M entre N, donde M y N también pertenecen a los enteros. Entonces, ¿qué estoy diciendo, muchachos? A ver, nada más para que no nos hagamos... ¿Cuál es por ejemplo, un número racional? P entre Q, por ejemplo, un medio es un número racional. Y R y S, supónganse otro número racional, 3 entre 4. Es otro número racional. Si yo divido PQ entre RS, tal vez ya lo vieron con mi colega, ¿cómo se llama? Ángel. Hago este cociente. ¿Cuánto me da este cociente? ¿Quién me dice cuánto me da este cociente? Dos 4 tercios. sextos. 4 sextos. ¿Se acuerdan? Aquí aplican algo que se llama las reglas del sándwich, ¿no? Agarran los dos extremos, que sería como el pan, y los dos del medio, que es como el relleno, y lo del relleno queda abajo, y el producto de los extremos queda arriba. 4 sextos, que es lo mismo que 2 tercios. Entonces, lo que estoy diciendo es, el cociente de un número racional entre otro número racional, queda como un número. Aquí, fíjense, m valdría 2, y n valdría 3. Eso es a lo que me refiero, que el cociente de dos racionales lo puedo ver como un racional. Entonces, un irracional es aquel que no puedo ver así. Si yo no lo puedo escribir como un cociente de P entre Q, donde los dos pertenezcan a los enteros. Entonces, si este pi es irracional, no lo voy a poder escribir de esta forma, P entre Q, donde los dos sean enteros. Entonces, lo que va a pasar, aquí estoy hablando de enteros y de racionales. En realidad, eso es un poquito más general, y lo que voy a ver es que este cociente, si yo lo escribo, este cociente C entre 2R, uno de los dos tiene que ser irracional. Los dos no pueden ser racionales, porque si fueran racionales los dos, entonces esto lo podría escribir como el cociente entre racionales es un racional, entonces pi sería un número racional, pero pi no es un número racional. Y uno también lo puede demostrar, que no es irracional. Entonces, pi no es racional, pi es un número irracional, y por lo tanto no lo puedo escribir como un cociente de dos números. Y resulta que si yo lo quiero escribir como número decimal, a fuerza quiero tener una representación decimal, entonces ustedes saben que pi, en ese caso, pi vale algo así como 3.1415, y ya no me sé los demás, ¿no? Pero sigue un montón. Que a veces uno lo que nos enseñan luego en la primaria es ponerlo, redondearlo a 3.1416. No es que este sea 6, sino que aquí hay un montón de números que al redondearlo me queda en 6, pero realmente aquí hay una fila. Y ahorita no lo tengo a la mano aquí. Ya empecé a acomodar este cuarto, que es ahora donde estoy dando clases. ¿Se acuerdan que soy otra vez eco, como la vez pasada que me dijeron que soy eco? Yo ya no lo escucho, profe. No, pero sí escuchaba seco, pero ahorita ya no lo escucho. Ok, bueno, el punto es que ya empecé a poner aquí libros y todo para que ya, bueno, ya lo empecé a habitar. No tengo aquí ahorita a la mano uno que tengo, donde ahí tengo un libro bien padre que alguna vez compré, que justo habla sobre la historia de pi, pero uno va pasando las páginas y ponen pi, háganme cuenta, empieza 3.14, bla, 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 y luego sigue en la otra página, y cuando uno le da vuelta,
sigue en la otra página y entonces el libro contiene un montón de números, bueno, de términos que en la forma decimal de pi, ¿no? O sea, este número es infinito, nunca podrían acabar de calcularlo. ¿Qué es a qué me refiero? O sea, aquí hay un número infinito de cifras, aquí hay un número infinito de cifras, y además no hay una periodicidad, ¿no? No hay un patrón que se vaya, que uno diga, nada, así se va a ir repitiendo. Entonces, yo no sé hasta, en la actualidad, hasta qué, cuántas cifras le hayan calculado a pi, pero ahora uno con una computadora le puede calcular muchísimas cifras, ¿no? Y para nuestros propósitos basta con que a veces agarremos 3.1416, como nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, no sé dónde nos enseñan eso, ya ni eso recuerdo, pero bueno, lo importante, ¿cuál es la diferencia entre la primaria donde nos lo enseñaron y ahora lo que estamos viendo, que esto es como de nivel prepa, es saber que si uno pone que pi es 3.1416, eso está chafa. O sea, esto no es cierto. Pi no vale 3.1416, pero para muchos problemas lo podemos aproximar. Lo que es correcto es decir que pi es aproximadamente 3.1416. Eso sí está bien, pero fíjense que no estoy usando el símbolo igual. Esto es lo que está mal. Decir que pi es 3.1416, eso está mal. Decir que pi es aproximadamente 3.1416, eso está bien, no tiene problema. Y si uno aquí, insisto, le quiere poner la igualdad a fuerza, entonces uno tiene que poner un número infinito de cifras a la derecha. ¿Ok? Y la otra cosa que ahorita quiero que les quede clarísima es que pi no lo pueden poner como p entre q. O sea, esto no puedo escribirlo así, con p y q en los enteros. No hay forma. No hay forma. Entonces, eso es la propiedad de pi. Podemos ir más allá, pero no vamos a ir más allá. Con esto me conformo. Y de entonces, la circunferencia, como les decía, ahora si nos vamos en reversa y multiplico por 2r, la circunferencia vale 2pi r. O, como decía la compañera hace rato, pi por el diámetro, porque 2r es el diámetro. ¿Ok? Entonces, si el diámetro cabe 3 veces y un cachito. El radio cabe 6 veces y un cacho. Y los cachos son diferentes, ¿verdad? Porque no, los cachos son lo mismo, ¿verdad? Porque es el radio y el diámetro. Ok, entonces ese es lo que vale la circunferencia. Y fíjense, esta circunferencia, bueno, dependiendo, insisto, como sea el diámetro, puede ser racional o irracional. Por ejemplo, si el diámetro valiera, o sea, eso les queda claro que este C puede ser racional o irracional, ¿verdad? Eso sí les queda claro. Por ejemplo, si el diámetro vale 1, entonces la circunferencia vale pi por 1, que es pi. Entonces es irracional. Pero si, por ejemplo, el diámetro, eso puedo construir un círculo donde el diámetro valga 1 entre pi, ¿están de acuerdo? Pues entonces la circunferencia va a valer pi por 1 entre pi igual a 1. Y esto es un número racional. Eso pertenece a Q, así se le llama a los racionales Q, y este pertenece a I, así se le llama a los irracionales. De hecho, aquí podemos poner un número racional, que lo denotamos con I, y un número racional que lo denotamos con Q, así se le llama Q. Eso lo van a ver en los libros. Y el irracional, ¿dónde lo puse? Aquí el irracional. Se lo denota con I. ¿Vale? Entonces, no voy a hacer de verdad que no sé cómo, los cursos de cálculo en la UAM son un poquito más leves en el sentido que son más operativos, no son tanto de análisis, pero uno puede llevar los cursos de cálculo, ustedes agarran un libro de cálculo de cierto nivel y lo abren, los libros de cálculo empiezan discutiendo las propiedades de los números reales, y todos los números reales se dividen en irracionales y racionales, y les demuestran ciertas propiedades de ambos, ¿no?
Entonces, bueno, no sé, hasta aquí dudas, muchachos. No quiero hacer una exposición de números racionales y irracionales, pero sí, o sea, ¿con qué me voy contento? ¿O qué esperaría que se entendiera de esta? Que pi es un número irracional, que con pi puedo, bueno, que la circunferencia, o sea, que es la longitud, vale 2πr, y bueno, ya la otra, que esa sí se la saben, pi, perdón, que el área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Esas se las tienen más ustedes dominadas, y otra vez, fíjense, este pi, aquí no les dije, no les di un argumento de que esos dos números eran el mismo, ¿no? Pero sí uno puede mostrar que el caracolito y el gatito, los dos tienen que ver con pi, ¿no? O los dos son pi. Ok. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? O nada más los hice más bolas. Porque ya todos se lo sabían y dicen, no, qué flojera, otra vez, lo mismo. ¿Dudas? Ninguna, profesor. Todo bien, profe. Híjole, no, de veras, a veces me hacen sentir súper bien, muchachos. Yo digo, qué profesor soy yo, de veras, no puede ser. Ok. Y entonces, fíjense, la otra cosa que quiero discutir es esto de medir en grados. Y, bueno, sabemos medir en grados, pero ahora decir medir en algo que se llama radianes. Y justo tiene que ver con esto que acabamos de hacer, esto de medir radianes. Nosotros tenemos la circunferencia, y déjenme, vuelvo a dibujar una circunferencia. Vamos a hacer la blanca, ¿verdad? Ahí está una circunferencia que parece más bien elipse. Ya, después. Yo pensé que este rollo de que él hace la circunferencia solito lo hacía, no importaba qué tan fea la hiciera, iba a ser un círculo, pero ya me di cuenta que no, nada más medio la compone, pero no me garantiza que sea un círculo, pero es un círculo, ahí está, ¿no? Fíjense, en este círculo, lo que podemos hacer es pensarlo como, yo me puedo poner uno en radio, lo puedo fijar, y me puedo dar cuenta que yo puedo tener otro lado y justo formar un ángulo entre esos dos, ¿no? Y supónganse que lo dejo fijo y que se lo puedo mover. Entonces, puedo tener ese ángulo, pero también podría agarrar y decir, no, puedo moverlo y ahora tener este otro ángulo, ¿no? Entonces, el que puedo mover lo puedo recorrer sobre la circunferencia y entre esos dos lados me van a hacer un ángulo y el tamaño, pues yo lo puedo fijar. Lo que hemos visto hasta ahora es la cuestión de los grados, y lo que hicimos fue que un ángulo recto, ¿se acuerdan? Lo hicimos equivalente a 90 grados. Dos rectos, pues eran 180. Y cuatro rectos, es toda la circunferencia, a 360 grados. Entonces, realmente lo que hicimos fue agarrar y dividir el círculo en 360 aberturas iguales, y a cada una de ellas le llamamos que teníamos un grado, ¿no? Eso es lo que hemos usado y es a lo que más estamos acostumbrados. Pero ahorita, fíjense, me doy cuenta de lo siguiente. A ver, voy a agarrarme una circunferencia, que es la que estoy dibujando, y voy a agarrar una circunferencia de tal manera que el radio valga 1. Yo voy a aplicar una circunferencia de radio 1. Entonces, una circunferencia donde el radio valga 1. Háganme un segundo tantito, esperen un tantito. Es que les decía que estoy subiéndoles los videos, porque si no luego se me atoran. Y ya me dijo la compu que hay que subir uno. Entonces ya está. Bueno, ya subí el 8 completo porque estaba en dos partes. Entonces ya tienen hasta el 8 y ahorita voy a subir el 9, pero déjenme concentrar en la clase y no en esto. Lo que pasa es que si no lo hago, luego se enoja la compu y dice, ya no lo subo y se pone sus moños. Vale. Pues vamos a suponer una circunferencia de radio 1, muchachos.
Fíjense, si yo tomo una circunferencia de radio 1, ¿cuánto vale justo la longitud de la circunferencia? Pues C vale, si pongo R igual a 1, aquí pongo R igual a 1, miren, aquí pongo R igual a 1, hay un delay, ahí está. Si ahí pongo R igual a 1, la circunferencia me dice vale 2pi, ¿no? Se vería padre así en rojo que se quedara, pero no sé qué, 2pi. Entonces esto implica que la circunferencia vale 2pi. Y entonces alguien se le ocurrió y dijo, a ver, espérate. Entonces, ¿por qué yo, en lugar de partir el círculo en 360 pedacitos, no lo parto en 2pi pedacitos? ¿Sí? Dado que justo esta longitud que estoy escribiendo ahorita en amarillo, estoy recalcando, aunque si esta longitud amarilla vale justo 2pi, esto lo vamos a poner aquí. Entonces dice, ¿por qué no me agarro y justo agarro los ángulos de tal manera que en lugar de dividirlos en 360 grados, los divida en 2pi? Bueno, más bien, 360 grados los reparta en toda la circunferencia, mejor ahora lo hago y reparto 2pi. De tal manera que entonces, fíjense, un ángulo recto, que sería este, que antes equivaldría a 90 grados, ¿a cuánto equivaldría ahora? A 2pi entre 4. ¿Están de acuerdo? Porque el ángulo recto es la cuarta parte de la circunferencia. Entonces, un ángulo recto, digo, pues mejor ahora lo ponemos como 2pi, que es lo que vale toda la circunferencia, dividido entre 4. Que es lo mismo que pi medios. Entonces digo, mejor voy a agarrar esta unidad de ángulo, que a un recto le toque pi medios. Ya está, si estos se llaman grados, a esto se les llama utilizar la medida en radianes. Dice, a ver, al de 180, que serían 2 rectos, entonces, ¿cuánto les correspondería? Pues sería toda la circunferencia, que vale 2pi, pero ahora nada más dividida entre 2, porque me estoy agarrando la mitad de la circunferencia. Déjenme borrar esta circunferencia, porque ya es un relajo, ya hice muchas cosas, ya no sé si se está entendiendo, y vamos a volverla a escribir fresquecita, ahí está. Otra vez me parece circunferencia, me aferro, eso me parece un huevo eso. A ver ese pulso, ahí está. Entonces esa es mi circunferencia, y ahora lo que estoy diciendo es, ¿se acuerdan? Estaba agarrando un punto fijo, un lado fijo, entonces digo, esto que está aquí, que estoy dibujando, eso vale 2pi entre 2, ¿verdad? Porque nada más estoy agarrando la mitad, 2pi entre 2, y eso vale pi. Entonces digo, pues en lugar ahora de decir que este ángulo vale 180 grados, puedo decir que vale pi. No sé si me van siguiendo. De tal manera que entonces, ¿cuánto vale los cuatro rectos o los 360 grados? Pues vale todo completo, o sea, vale 2pi. Aquí a lo mejor me faltó intermedio, decir, ¿qué pasa si tengo 3 rectos? ¿Se acuerdan? 3 rectos era 270. Entonces, en radianes, ¿a qué equivale? Pues a 2pi entre 3. Sí, se ve muy chiquito, ¿no? Pero bueno, es 2pi tercio. Entonces sería, perdón, 2pi entre 4, 2pi entre 2, no, esto está mal. Es 2pi entre 4, sin tonterías, Román, sería agarrar. Es la tercera parte de, no, 3/4 partes de 2pi, ¿verdad? 3pi entre 4. Sí, sí se entiende, ¿verdad? Pi medios, pi, 3pi medios, estoy tonto. 3pi medios. A ver, si 90 vale pi medios, y 2 veces eso es pi, 3 veces eso es 3pi medios. ¿Ok?
que es lo mismo. Que ese es lo mismo que, bueno, haber sumado 3 pi. Y si ya se le sumo pi medios, 3 pi medios más pi medios me da 4 pi medios, que es justo 2 pi. ¿Están de acuerdo? Entonces eso correspondería a... Y entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy agarrando realmente como el ángulo? Lo que estoy agarrando como el ángulo, entonces dejen aquí, ya agarro un ángulo arbitrario. Lo que estoy agarrando como la medida del ángulo es la medida del arco. Ups. Es la medida del arco. ¿Sí? Es la medida del arco de una circunferencia de radio 1. Eso es lo que estoy agarrando como el ángulo. ¿Ok? Tal cual. Entonces, bueno, esa es la forma de hacerlo en radianes. Y entonces ahora lo que puedo hacer es todos los ángulos que me sé ¿cómo se llama? En grados, pasarlos a radianes. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿O me fui muy rápido? ¿O dije muchas tonterías? Sobre todo en el de 270, que dudé un poquito, pero ¿dudas? ¿Esto ya lo sabían? ¿Esto ya lo habían visto? Yo sí. Tú sí. Yo también. ¿Alguien más? Sí. Ok, bueno, entonces creo que estoy diciendo cosas que ya conocen. Bueno, entonces, como ya lo conocen, pues nada más para yo cerciorarme de que todos estamos en la misma página, pues vamos a suponer que yo tengo ahora un ángulo de 30 grados. Mi pregunta es, ¿cuánto vale en radianes? ¿Por qué no me ayudan y me dicen cuánto vale en radianes? ¿Por qué no me hacen esa cuentita, porfa? ¿Valdría un sexto de pi radian? Vale. Entonces, no sé quién habló, pero lo que está diciendo es que dice, bueno, si 90 grados correspondería a pi medios, si 90 grados lo divido entre 3, esto me da 30 grados. Entonces, pi medio lo tengo que dividir entre 3, y esto me da justo pi sextos. Y entonces eso debe corresponder a 30 grados. Entonces, justo ahora, para cualquier medida en grados, tengo una medida en radianes. Y para cualquier medida en radianes, tengo una medida en grados, y viceversa. Pero es más natural, desde ese punto de vista, porque es natural en el sentido de que uno, fíjese, ¿en qué sentido esto es más natural? En los grados, ¿quién me dijo que lo dividiera en 360? Nadie, o sea, eso fue una cuestión arbitraria. Nosotros lo pudimos haber dividido entre 380, o entre 400, o 520. Este 360 es un número arbitrario que alguien, en alguna cultura, dijo es un número bonito, casi es el número de días que tiene el año, entonces, pues vamos a hacerlo así. Y así se definen los grados, pero es totalmente arbitrario el 360. Sin embargo, desde el punto de vista de los radianes, este no es arbitrario. ¿Por qué no es arbitrario? Porque estoy agarrando como el ángulo a la medida que tiene la la longitud de la circunferencia de un círculo de radio 1 que justo coincide con esa abertura. Entonces, en ese sentido ya no es tan arbitrario, porque ahora lo que estoy utilizando para dar la medida del ángulo es la misma longitud que voy recorriendo de la circunferencia. Entonces, en ese sentido, uno dice, esto es muy arbitrario, está padre, lo seguiremos usando porque pues ya tenemos esa convención culturalmente y los grados los medimos así, y así aprendemos, etcétera. Lo seguiremos usando, pero una forma más natural de medirlos, esto es más natural en el sentido, insisto, ¿en qué sentido es natural? En el sentido en que estoy agarrando la misma circunferencia. De hecho, déjenme nada más darles déjenme decirles algo. De hecho, no sé si se dan cuenta, una consecuencia más de esta relación
o de esta fórmula que está aquí. Una relación que luego se les olvida que de ahí sale tan sencillo. Fíjense, estoy diciendo, nada más déjenme decirles, recuerden, la circunferencia vale 2πr. Es toda la circunferencia del círculo. Entonces, déjenme dibujo un círculo. Lo que les estoy diciendo es que, entonces, dado un radio R, es dado este radio R, y la circunferencia, ya dijimos, es todo esto, es 2π por ese radio. Entonces, no sé si se dan cuenta de algo curioso. Si yo agarro un ángulo aquí estoy teniendo un círculo de radio arbitrario, no de radio 1, sino de radio arbitrario. Y me pregunto, ¿cuánto vale en este círculo esta longitud de arco? Que por lo regular a la gente le gusta llamarle S. Si ustedes ven los libros, esta longitud de arco le llaman S. La pregunta es, ¿cuánto vale S? Entonces, lo que ustedes dirían es, si toda la circunferencia vale 2π por R, entonces esa pequeña parte de la... fíjense, entonces, nada más déjenme hacer algo más. Me va a faltar, no quería hacerlo, pero creo que se va a tener que borrar si borro esta R. Dejen, pongo la R abajo. Entonces le llamo el ángulo teta, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación de S y teta? O sea, si yo conozco teta, ¿cuánto vale S? O viceversa, si conozco S, ¿cuánto vale teta? ¿O cuál es la relación entre S y teta? Entonces de aquí sale, ¿no? Porque fíjense, si toda la circunferencia vale 2πr, y yo ahora nada más estoy preguntando por un pedacito de esa circunferencia que vale S, pues la pregunta es ¿cuánto vale S? ¿Están de acuerdo que para sacar toda la circunferencia fue multiplicar el radio por todo el ángulo que ya definimos en radianes, que era 2π? O sea, una vuelta en radianes equivale, o sea, 360 grados equivale a 2π. Entonces, lo que realmente hice fue multiplicar el ángulo por el radio. Entonces, una relación que sale justo de aquí, nada más de hacer una división, es decir, que si yo tengo un cierto arco, una cierta longitud de arco, y esa longitud de arco la encuentro conociendo el ángulo, como agarro el ángulo y lo multiplico por el radio, y eso me da esta longitud, ¿vale? Eso se los digo por lo siguiente, esta S, ¿qué dimensiones tiene, muchachos? Esta S tiene dimensiones de longitud. ¿El radio qué dimensiones tiene? De longitud. Entonces, ¿el ángulo qué dimensiones tiene? Es adimensional. O sea, es un número, no tiene dimensiones. Cuando uno habla de 5 radianes, o pi radianes, o pi medios radianes, aunque uno le pone la palabra radianes, en esencia ese número no tiene dimensiones. O sea, los radianes, que nada más me están diciendo cómo estoy midiendo el ángulo, aunque tiene que ver con la longitud, solamente me da el número sin la dimensión de longitud. O sea, es un número adimensional. Y si yo quiero encontrar, insisto, cuánto vale S, eso lo encuentro R por teta. ¿Qué fue lo que hicimos? Decir aquí para definir a los radianes que el radio del círculo valía 1. Entonces, si yo pongo que R vale 1, en el caso particular de R igual a 1, donde obviamente aquí nada más se pone R igual a 1, pero como R es una longitud, yo tendría que poner una longitud. Aquí tendría que ser 1 metro, o a lo mejor no es 1 metro, a lo mejor es 1 kilómetro, o a lo mejor es o a lo mejor cualquier medida de longitud es 1 yarda, no sé, una medida de longitud. Pero el radio, cuando pongo radio 1, es un poco raro, porque realmente yo tendría que decir una longitud, ¿no? Entonces, radio igual a 1, aquí estoy suponiendo que estoy trabajando en una cierta longitud, y me estoy agarrando la unidad de esa longitud. Pero, insisto, esto tiene dimensiones, muchachos, de longitud. Entonces, aquí que me quedaría que S vale teta, que es lo que les dije ahorita. El ángulo lo estoy agarrando como el arco
subtendido, bueno, el valor del arco de un círculo de radio 1. Lo único, ¿por qué le estoy haciendo todo este rollo? No quiero que se malentienda. ¿En qué sentido? S tiene dimensiones de longitud. Si yo pongo que S es igual a teta, ustedes van a pensar que teta tiene dimensiones de longitud, pero no. El punto es que aquí lo multipliqué por R igual a 1, pero el R tiene una dimensión de longitud. Entonces, el que tiene la dimensión de longitud es el radio. Pero teta, este es adimensional. Entonces, no es que esté mal mi ecuación, que de lado tenga una longitud y del lado derecho tenga algo adimensional. Lo que pasa es que ahí puse R igual a 1, pero ahí hay una, aquí, sin escribirlo, está metido una longitud. Lo que sea mi, ¿cómo se llama? Mi patrón de longitud. Entonces, cuando escribo S igual a teta, dimensionalmente está bien mi ecuación, porque realmente ese teta está multiplicado por un radio que tiene longitud, pero teta es adimensional. Eso quiero hacer mucho énfasis. O sea, no se vayan con la pinta de que teta tiene dimensiones. Teta no tiene dimensiones. ¿Sí me explico? O los hago más bolas, muchachos. Díganme algo ya, porque no sé qué, si me están siguiendo o no. Los escucho. Todo bien, profe. Ok, para Argenis está bien, pero para los demás, para los otros, ¿cuántos tengo? Sí le vamos entendiendo. ¿Sí? ¿Me Ninguna lo duda, juran? profe. ¿Por el osito Bimbo? Sí, profe, todo bien. Híjoles, muchachos, nada más me salen con que luego les pregunto, en un ejercicio integrador les pregunta Ángel o Sergio qué teta, qué dimensiones tiene, y me salen con algo que no estoy diciendo. Me voy a molestar mucho, ¿eh? Me voy a poner como este jugo, me voy a poner verde. Vale, les creo. Pero eso es importante, muchachos, porque bueno, al menos cuando yo era estudiante como ustedes, a mí me hacía bolas que ese era igual a teta, pero que teta no tenía longitud, perdón, dimensiones. El punto está, yo creo, la ecuación importante es la verde, esta amarilla que está cerrada en cuadrito, esta, que viene de aquí, y que se entiende justo de qué es lo que tiene las dimensiones. Como agarramos R igual a 1, pero ahí hay dimensiones de longitud, teta sigue siendo adimensional. Eso es lo importante. Vale, entonces, de mi objetivo de hoy ya cumplí 2. ¿Qué onda con pi? Ya discutimos un poco, y eso de los radianes. De tarea les voy a dejar así un ejercicio leve, de que, no sé, agarrar y que me transformen de grados a radianes, no sé, 30, 60, 45, etcétera, etcétera, y viceversa, ¿no? Esto es simplemente una regla de 3, pasar de grados a radianes es más o menos, es una regla de 3, ¿no? Y la segunda, eso de propiedades del círculo y circunferencia, bueno, ya justo realmente lo que quería discutir era esta parte, que el área vale pi por radio al cuadrado y que la longitud vale 2pi. Bueno, ahora, con esto que acabamos de ver del círculo, ya estamos listos y preparados para hacer la trigonometría que queremos hacer, que es ahora nuestro siguiente objetivo. Todavía me falta, estaba viendo el programa, definir esta cuestión de tangentes al círculo y todo, pero eso, déjenme posponerlo un poquito para ya entrarle a la parte de ¿cómo se llama? De trigonometría, ¿no? Entonces, miren, son 9:09, ¿les parece si hacemos una pausa de 5 minutitos? 9:15 nos vemos aquí y empezamos un poco a definir qué onda con esta cuestión de la trigonometría, y ahora sí, también a hacer un poco, hasta ahora, fíjense, yo nunca he usado planos cartesianos, voy a seguir sin usar planos cartesianos un rato más, ya después usaré planos cartesianos y veremos qué es una función, etcétera, etcétera, porque las cuestiones, las identidades, las funciones trigonométricas, que se llaman funciones trigonométricas, pero hay que decir que es función, que eso ya lo vieron con Ángel. Entonces, hagamos una pausa de 5 minutitos y déjenme pauso la grabación y, a ver, detener, pausar grabación. Entonces, fíjense que, bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Es hacia definir las funciones trigonométricas. Ahorita
con todo lo que les he dicho, han quedado claras dos cosas. Pi, que es un número irracional. Pi lo necesitamos para saber cuánto vale tanto el área de la del círculo como la longitud de la circunferencia. Yo sí voy a hacer diferencia entre círculo y circunferencia. Son dos conceptos diferentes. Círculo es toda el área, ¿no? Es una superficie de 2 dimensiones. Circunferencia es una longitud, algo de una dimensión, son cosas diferentes. Pero fíjense, en esos dibujitos que hemos estado haciendo del círculo, aparecen ángulos, ¿no? Que es lo que ahorita definimos a los radianes. Aparecen ángulos, pero también, si uno se pone un poquito más, ¿cómo se llama? Pues más yéndose a lo que hemos aprendido, si aquí yo trazo, por ejemplo, una línea vertical, también aparecen triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, siempre que tengo un ángulo, como aquí lo tengo, tengo un ángulo. Algo que me faltó discutir, que no discutí, es que, espérenme, antes de irme a las funciones trigonométricas, ahorita me acordé que me faltó discutir eso. Una pregunta interesante es, teta, ¿y qué posibles valores puede tener teta? Nosotros ya habíamos visto en grados de 0 a 360 y por lo regular ahí nos quedamos. Y a lo mejor algunos sí se han preguntado, ¿qué pasa si yo tengo ángulos más grandes? Por ejemplo, 400 grados, 500 grados, ¿puedo tener eso o no puedo tener eso? Estrictamente hablando, sí podemos tener eso. Si yo empiezo aquí mi medida de ángulos, por ejemplo, en este círculo, y empiezo, siempre los ángulos, como lo hemos visto, voy avanzando mi lado movible, ahorita lo dejamos fijo, pero el otro lo hicimos movible, y siempre lo avanzamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso también es una convención. Podemos hacerlo en el sentido de las manecillas del reloj, pero no, siempre se usa contrario a las manecillas del reloj. Y entonces, ya llegamos a pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, y con eso cubrimos toda la circunferencia, y la gran pregunta es, ¿qué pasa? ¿Puedo tener ángulos mayores a 2 pi o mayores a 360 grados? La respuesta es sí, porque yo puedo darle a esta circunferencia el número de vueltas que a mí se me ocurra, ¿verdad? Puedo estar dando vueltas. Y cada una de esas vueltas, si yo, por ejemplo, llevo la traza de qué estoy haciendo, pues representa recorrer, cada que le doy una vuelta, es 2 pi radianes o 360 grados a la circunferencia, ¿no? Entonces, sí puedo tener ángulos mayores a 2 pi o a 360 grados. Y la otra pregunta es, ¿y puedo tener ángulos negativos? Porque ahorita estoy definiendo ángulos positivos, pero me estoy moviendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. La respuesta es sí. Si ahora, en lugar de moverme en el sentido antihorario, me muevo en el sentido horario, entonces yo puedo definir ángulos de valor negativo. De tal manera que, por ejemplo, si aquí trazo esta línea y me fijo en este ángulo, yo puedo decir que este ángulo es un ángulo negativo. Entonces, si ahora yo me muevo en el sentido de las manecillas del reloj, puedo recorrer ángulos negativos, y también, ya estoy haciendo cochinadas, ok, es que de repente veo la pantalla y dejo de ver mi pantalla, entonces estoy haciendo esto, cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Ok, entonces, esos son ángulos negativos. Entonces puedo tener ángulos negativos, ángulos positivos, y en general los ángulos van a vivir en los números reales, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito. Es lo único que me faltaba decir. Vale. Entonces, dicho esto, ¿a dónde vamos? Fíjense que, pues ahora me voy a fijar otra vez en triángulos rectángulos. Estoy muy interesado en triángulos rectángulos. Eso no parece un triángulo rectángulo. Trabajo es hacer un triángulo rectángulo, ninguno, ¿verdad? Ahí está.
Vale, si es un triángulo rectángulo, acuérdense, un triángulo rectángulo es uno donde uno de los ángulos mide 90 grados. Y fíjense, lo interesante es que esto está relacionado, ese triángulo rectángulo, con dos resultados ahora que hemos visto. Por una parte, si yo tengo mis círculos, y como les decía hace rato, yo puedo, tengo el centro del círculo, pues yo puedo tener ángulos, pero en esos ángulos formar justo triángulos rectángulos para medir ciertas propiedades. Por ejemplo, aquí, ¿qué podría medir? De este ángulo podría, cuando veamos cuestiones como geometría analítica, saber cuál es la altura, ¿no? Supongo que ahora ya tengo un plano cartesiano, como ya los vieron con Ángel, podría saber cuáles son la abscisa y la ordenada de este punto. ¿Qué quiere decir la abscisa y la ordenada? Podría saber cuál es el valor de la componente en el eje de las X o de las abscisas y su valor en el eje de las ordenadas. De tal manera que localizar este punto en este plano cartesiano necesitaría su valor de X y su valor de Y. Y lo único que conocería ahorita es su valor del radio y el ángulo. Entonces, debe haber relaciones entre X, Y, θ y R que me permitan justo, dado R y θ, conocer quién es X y Y. Uno esperaría a lo mejor algo así. De hecho, ¿para qué le hacemos al cuento? Ustedes ya han visto relaciones de ese estilo. Entonces, esos triángulos rectángulos ahorita se relacionan con estas medidas de ángulo que hemos estado dando en el círculo. Pero por otro lado también se relacionan, y eso es la parte también fundamental, con teoremas que ya hemos visto. Y una propiedad muy importante que hemos visto es la de triángulos semejantes. Si yo tengo un triángulo rectángulo, que aquí no sé por qué, déjenme ponerle aquí el corrector, que me lo haga bonito. Tengo un triángulo rectángulo de este estilo. Qué difícil es hacer un triángulo rectángulo, nada, ¿verdad? Pero no me sale, o sea, no sé qué. Okidoki. Entonces tengo este triángulo rectángulo, donde este es un ángulo recto. Pero hemos visto, muchachos, hemos visto que, y ese es el resultado interesante, yo puedo tener otro triángulo rectángulo que sea semejante a este. ¿Qué trabajos hacer un triángulo rectángulo semejante? Ninguno, ¿verdad? Pero no me sale. Está Yupi. Entonces, este ángulo también va a ser de 90 grados. Este ángulo es común. Entonces, esos son triángulos semejantes. Entonces, fíjense, tengo el triángulo, que ese es mi triángulo rectángulo. De hecho, no cualquier triángulo, tengo un triángulo rectángulo. Al ser un triángulo rectángulo, esto ya viene con un superteorema que hemos visto, que es que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Teorema de Pitágoras. Ya vienen venimos con ese conocimiento. Y por otro lado, ahorita estamos viendo esta cuestión de las relaciones, insisto, de ángulos, medimos, ahorita definimos los radianes, y por otro lado también tenemos esta cuestión de los triángulos semejantes. Ahora, aquí ni siquiera escribí bien. Ok, entonces, pero fíjense, algo interesantísimo que vimos, supónganse que este tiene justo, este triángulo es el de ABC, y el triángulo más grande es el triángulo A, B y otra vez C. De hecho, aquí tendríamos dos teoremas de Pitágoras, perdón, y C, C grande. Entonces, así tenemos que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada pequeña, también tendríamos que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada pequeña. Y tenemos todo esto con teorema de Pitágoras, bla, bla, bla. Pero algo que también tenemos es que estos triángulos semejantes satisfacen ciertas propiedades. ¿Qué propiedades satisfacen?
Pues mire, la propiedad más importante que yo creo que satisface, la primera cosa que hay que notar para ver esto que satisface es que, dado un triángulo, muchachos, como este, con lados A, B, C, yo me pregunto, ¿cuántos cocientes puedo formar con 3 letras? A, B y C, o con 3 lados. Y ustedes se van a convencer, ¿cuántos cocientes puedo formar? A ver, puedo formar el cociente A entre B. También puedo formar el cociente A entre C. La pregunta es, ¿cuántos cocientes diferentes puedo formar? ¿Quién me dice cuántos existen? No oigo. Aquí escribí 2 cocientes, A entre B, A entre C, este lado entre este entre este. ¿Pero cuántos podría formar con esas 3 letras, A, B y C? A ver, Creo que siempre 6. ¿cuántos? 6. 6. Entonces, a ver, ¿cuáles serían esos 6, Sebastián? A entre B, A entre C, B entre C, ¿estás de acuerdo? Sí. B entre A. Y los recíprocos, ¿no? B entre A, C entre A y C entre B. No puedo formar más cocientes. Son únicamente con 3 longitudes, puedo formar 6 cocientes. No puedo formar más. Son todas las que hay, están todos los casos. Hay 2A arriba, hay 2B arriba y hay 2C arriba, ¿no? Me refiero a este tiene A arriba y A arriba, este tiene B arriba y B arriba, y este tiene C arriba y C arriba. Ya no puedo formar otro. Claro, me van a decir que A entre A, pero eso es trivial. A entre A es 1, B entre B es 1 y C entre C es 1, ¿no? Entonces, eso, estos cocientes que también podríamos formar, pues son triviales, ¿no? Entonces, eso no lo estoy considerando realmente como algo interesante, porque siempre me va a dar 1. Y entonces, solamente puedo formar 6. Eso es algo interesante que ahorita Sebastián se acaba de dar cuenta. Pero para el otro, para el grande, pues también lo más que puedo formar son 6. Puedo formar el cociente A entre B, A entre C, B entre C, B entre A, C entre A y C entre B. Entonces, para cualquiera de los 2 triángulos solo puedo formar 6 cositas. Pero vimos algo muy padre con eso de los triángulos semejantes. Esos son triángulos semejantes, los 2 que escribí ahí. Y puedo escribir y puedo dibujar otro triángulo semejante, ¿no? Puedo tener tantos triángulos semejantes como a mí se me ocurra. Pero algo muy padre que vimos, no solo muy padre, sino muy importante que vimos, es que estos 6 cocientes, eso no lo habíamos visto, eso es nuevo, solamente hay 6 cocientes que podemos formar. Algo que vimos, eso está, me dan ganas de decir una grosería, muchachos, pero como queda grabada no la voy a decir, pero está muy chido. Ahí está. Algo que vimos es que si yo calculo el cociente A entre B del triángulo pequeño de este triángulo, y lo calculo el mismo cociente para el triángulo grande A entre B, esos 2 cocientes son iguales. Eso ya lo vimos. Y eso pasa para los 6 cocientes que puedo yo construir. Entonces, ese es un resultado que no habíamos, ese es un resultado, no habíamos visto que solamente había 6 cocientes, ahorita lo acabamos de ver, pero una vez que ya estamos conscientes, eso es como en la meditación, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes haga meditación y todo, pero este rollo de la meditación es mucho de estar conscientes de, ahora que estamos conscientes de que siempre hemos vivido con los triángulos rectángulos, pero a lo mejor no éramos conscientes de que solamente hay 6 cocientes, pero ahora somos conscientes de que hay 6 cocientes. Y también ahora somos conscientes de que si tenemos 2 triángulos semejantes, estos, A entre C, estos cocientes son exactamente iguales. B entre C igual a B entre C, B entre A es igual a y B entre A, C entre A es igual a C entre A, y C entre B es igual a C. Entonces somos conscientes de que hay 6 cocientes y somos conscientes de que dado 2 triángulos semejantes, estos cocientes son iguales.
Entonces dices, no manches, esto está padre porque pues para cualquier otro triángulo que me dibuje va a pasar lo mismo. Entonces, realmente vamos a hablar no de un triángulo, sino de una familia de triángulos. ¿Cuál es esa familia de triángulos? Pues todos los triángulos semejantes a un triángulo rectángulo inicial, ¿no? Entonces tengo un triángulo rectángulo inicial, tengo un número infinito de triángulos semejantes a él, y para toda esa familia de triángulos, ¿qué es lo que los hace iguales o semejantes a todos esos triángulos? Bueno, uno de sus ángulos mide 90 grados. Pero otra cosa que hace semejante a este tipo de triángulos es que los otros ángulos, en este caso este ángulo, es común para los dos. Entonces los dos comparten ese ángulo. Entonces algo que comparten estos amigos, que está aquí, es que, vamos a llamarle un θ1, vale 90 grados. Y que θ2 y θ3 son iguales para ellos. ¿No? Porque aquí está, supongamos que se le llamamos θ1, no, θ2, ¿verdad? Porque θ1 ya le llamamos. Y este, que sería θ3, es igual a forciori. Porque ya sabemos que la suma tiene que sumar 180. Y la única forma que sumen 180 es que θ3 para el chiquito y para el grande sean el mismo. Eso, aquí estaríamos teniendo ángulo, 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 ¿verdad? Todos los ángulos son iguales, esas unidades. Entonces, pues ya. Vamos a hablar de toda la familia, pero si vamos a hablar de toda la familia, pues nos basta, muchachos, para hablar de toda la familia nos basta con solamente quedarnos con 6 de los cocientes. Con eso nos basta. Porque todos los otros cocientes son iguales, de toda la familia, ¿no? Vale. Y fíjense, ¿cuánto vale la relación AB? Está íntimamente ligado a cuánto vale el ángulo. Porque si el ángulo vale diferente, entonces, o sea, ¿a qué me refiero que si el ángulo vale diferente? Déjenme hago ahora un triángulo rectángulo, a lo mejor con este lado igual, pero este ángulo diferente, eso es lo que yo quería, este y este también es un triángulo rectángulo, pero ya el ángulo es diferente. A es igual, pero B ya no es igual. Entonces B entre A ya serían diferentes. El cociente ya va a ser diferente porque el ángulo es diferente. Entonces, el valor del cociente está relacionado con el valor del ángulo. Eso es algo que tampoco creo que éramos conscientes. Entonces, dado toda una familia, entonces este cociente, es a lo que iba, estos cocientes van a depender de alguna manera el valor de los cocientes, vamos a ponerlo aquí, el valor de los cocientes dependen del valor de los ángulos del triángulo. Creo que con el dibujito que les hice queda más o menos claro eso. Entonces, este θ1 ya siempre es común, vale 90, pero θ2 y θ3 para una familia son los mismos, pero si cambio θ2, pues me cambio de familia. Y si vuelvo a cambiar θ2, pues me cambio a otra familia, y también para ellos puedo hacer todo un número infinito de triángulos semejantes. Entonces, pues ya acabamos, muchachos. ¿Por qué? Pues porque lo que está pasando, entonces, es dada una familia, ya vimos que estos cocientes dependen del ángulo, entonces, lo que hicieron los colegas fue, pues vamos a llamarles de una forma a estos cocientes. Entonces, por ejemplo, si me fijo en el ángulo θ2, déjenme ver que este sea θ2, para que sea esté de acuerdo con este dibujo, θ2 y el otro θ3. El θ1 lo reservamos para el de 90 grados. Entonces, si yo muevo θ2, cambia el cociente a y b. Entonces, lo que dijeron estos amigos
dijeron, pues vamos a llamarles de una cierta manera a estos cocientes. Y al cociente A entre B, si me fijo ahorita en teta 2, al cociente A entre B, bueno, déjame ver primero los que al cociente A entre C le llamaron el coseno de teta 2. A entre C, eso le llamaron el coseno de teta 2. O sea, a ese valor le pusieron este nombre, el coseno de teta 2. Al cociente B entre C le llamaron el seno de teta 2. A lo mejor no le debemos de llamar teta 2, nomás le debemos de llamar teta para que ya nos quitemos el 2. Y al cociente B entre C, ¿dónde tengo el cociente B entre C? No, perdón, al cociente B entre A, este de aquí, les llamaron la tangente de teta 2. Insisto, muchachos, no se los he demostrado, pero si yo cambio teta, cambio el valor del cociente. Por eso es que, dado un cociente, hay un ángulo. ¿Okay? Cambio el cociente o cambio el ángulo, cambio. Entonces, fíjense, a eso, así les llamaron. Y a los otros, uno dice, no, ya me enseñó mi colega Ángel, les enseñó, su profesor Ángel les enseñó, que si yo tengo el cociente A entre B, y me pregunto cuánto vale el inverso, o sea, el inverso me pregunto 1 entre A entre B, pues 1 entre A entre B, ya vieron ustedes que vale B entre A. Entonces, en realidad, muchachos, este cociente B entre A y este cociente A entre B están relacionados. Uno es el inverso del otro. O sea, realmente no son tan independientes. Si me conozco uno, ya me conozco el otro. El cociente A entre C, pues está relacionado con el cociente de C entre A. Y finalmente, el cociente de B entre C está relacionado con el de C entre A. Uno es el inverso del otro. Entonces, de hecho, no necesito tantos cocientes. Con estos tres, con tres de ellos, pues se parece que tengo. Y de hecho, me necesito tres, con dos. ¿Por qué? Con dos. Porque fíjense que este cociente, el de aquí, donde le llamé tangente, si yo tengo el cociente B entre C, es al que le llamé seno, y lo divido entre A entre C, que fue el que le llamé coseno, ¿verdad? Del lado izquierdo que tengo, ya me enseñó mi colega Ángel que el C se va a ir con el C, y esto me va a quedar B entre A, ¿no? Del lado derecho me va a quedar B entre A. Y del lado izquierdo, pues me quedó seno de teta, así como les llamé, coseno de teta. Pero tal como les llamé, eso le llamé una función que se llama tangente de teta. Pues entonces ya vimos algo que ustedes han visto como una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica no es más que, pues, el cociente de dos cocientes. Entonces, realmente la tangente tampoco es tan independiente. Si me sé el seno y el coseno, me sé la tangente. O, dicho en palabras de cocientes, si me sé el cociente de B entre C, me sé el cociente de A entre C, pues en automático ya me sé el de B entre A. Pero también me sé el de A entre B porque es su inverso. O sea, realmente nada más necesitaría dos cocientes de los 6 para terminar todo. Y de hecho vamos a ver que ni siquiera los dos. Voy a tener una relación entre dos de ellos y nada más necesitaría uno. Pero bueno, vamos a ponerles todos los nombres que no sabemos. Entonces, al inverso del coseno, al inverso del seno, que es este que está acá, a ese le llamamos la cosecante. Déjenme poner, como se pone en abreviado, pues se le llaman la cosecante de teta. Al inverso del coseno, se le llama la secante de teta. Y al inverso de la tangente, le llaman la cotangente de teta. Y se los pongo aquí si quieren. O sea, 1 entre el seno de teta, le llamamos la cosecante de teta. 1 entre el coseno de teta,
le llamamos la secante de teta, y 1 entre la tangente de teta, le llamamos la cotangente. Entonces, muchachos, las funciones trigonométricas, o estos números trigonométricos, no es otra cosa que el teorema que vimos, que tiene que ver con el teorema de Tales, ¿no? ¿Se acuerdan? El teorema de Tales decía las proporciones, ¿no? Y después eso lo llevamos a justo las proporciones entre los ángulos, perdón, entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, las funciones trigonométricas no es más que un nombre, no sé cómo quieran llamarle, bonito, rimbombante, diferente, particular, pónganle el adjetivo que ustedes quieran, para denotar estas relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, pero que además es importante porque no vale para un triángulo rectángulo, sino vale para toda la familia de triángulos rectángulos semejantes. O sea, aquí yo me construyo un tercer triángulo rectángulo. No, ya me salió chafa. Pero fue como me salió la foto. Y también para ese triángulo van a valer las mismas relaciones. No importa qué triángulo me agarre de esa familia, para todos ellos va a valer. Y ya les dije, me agarro, cambio el teta, entonces me da un triángulo rectángulo diferente y tengo toda la familia. Pero uno diría, chay, ¿cuáles son todos esos triángulos diferentes? ¿Cuáles? Fíjense, entonces, este triángulo verde que escribí aquí, este triángulo verde, pues es un triángulo que pertenece a una de estas familias. ¿Vale? Pues entonces está bien padre, porque ahora vamos a regresar a lo del círculo. Dices, espérate, ¿qué te parece si ahora, en lugar de agarrar ese punto, hubieras agarrado este punto? Dices, bueno, sí, se está moviendo este punto, se mueve, no me hace caso, y tú hubieras agarrado este. Pues ahora construyo este triángulo rectángulo, ya tiene un teta diferente, su valor de X va a ser diferente, su valor de Y va a ser diferente, su cociente va a ser diferente, pero ese va a representar a toda la familia ahora de triángulos amarillos. Y de hecho, fíjense, esa otra familia la puedo ver, no me va a salir el dibujo, Román, nunca digas que no, pero a ver, déjame ver si me sale. No me salió, ¿verdad? Lo que quería es sacar un círculo más grande aquí. Bueno, supónganse que los dos círculos son concéntricos, lo voy a hacer bien en GeoGebra, para eso sirve GeoGebra, para que lo hagamos bien. Y entonces justo para ese otro círculo, el verde tenía un triángulo de esa familia, que sería este, otro triángulo rectángulo, pero el amarillo también tiene otro miembro de su familia en ese otro círculo. Sí, algo así. Y si ahora me hago otro círculo también, entonces, lo que puedo ver es que puedo construir todos los triángulos rectángulos si barro uno de los lados sobre todo el círculo. Y para cada uno de esos triángulos rectángulos tengo una familia que está hecha por círculos más grandes o más pequeños. Entonces digo, pues de todos los círculos me quedo con un círculo. ¿Cuál va a ser? Por lo regular agarramos el círculo de radio 1, o sea, donde C valga 1. Me agarro el círculo de radio 1 y veo los diferentes triángulos rectángulos para las diferentes tetas. Para cada una de esas tetas voy a tener un valor de estos cocientes. Y ese valor digo que vale esa función de ese ángulo. Y así construyo el seno de teta y el coseno de teta y la tangente de teta, la cotangente, la cosecante y la secante. Pero que ya vimos que no son independientes, todas están relacionadas, porque solamente son los cocientes de los lados del triángulo. Yo no sé si esto les parezca maravilloso, muchachos, pero realmente, y ya haber llegado a esto, qué lindo que lo hicieron hace muchos miles de años. Nosotros estamos aprendiendo cosas de hace miles de años, pero esta es la base de la trigonometría. No es otra cosa que, ya les digo, el teorema de Tales, puesto en unos nombres curiosos, en unos nombres de funciones. Vamos a repasar el concepto de funciones, vamos a encontrar los valores para algunos de estos numéricamente, vamos a ver qué son, pues lo que hemos visto, ¿no? De hecho, estos ejercicios que hemos visto aquí, por ejemplo, de calcular, no sé, fue de Pitágoras,
Pero ejercicios como estos de calcular cuánto valía X, bueno, aquí también usamos Pitágoras, pero que tienen que ver con los cocientes, más bien ha sido ándeme como estos, ¿no? Que 15 entre 9 es igual a X entre 5, y de ahí saco cuánto vale X. Estos cocientes, justo que estamos sacando aquí, al final de cuentas, esto es el seno de algo o es el coseno de algo. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, creo que es un buen punto para preguntarles si tienen alguna duda o los confundí muchísimo, pero ¿con qué quiero que se vayan de esta parte de aquí, muchachos? Lo que quiero que le... Yo sé que ustedes no le tienen miedo a la trigonometría, no le temen a nada, ustedes son muy valientes, pero pues que al final de cuentas, la trigonometría lo único que está haciendo es codificar estos valores de los cocientes entre dos lados. Y entender que estamos hablando, cuando agarramos un círculo, que es lo que hacen ustedes muchas veces para sacar estos, el círculo de radio 1, están agarrando a un pariente o a una persona de toda una familia de triángulos, o a un triángulo de una familia de triángulos, y están cambiando los triángulos para diferentes familias. Entonces están agarrando como, tenemos un número infinito de triángulos, todos los que puedan construir, todos están agrupados en familias, y agarro a un representante de cada familia. Y por eso después ocupamos la trigonometría de triángulos chiquitos para saber cosas de triángulos grandes. Pues sí, porque así está construida, pues porque son triángulos semejantes, no es magia, pues es que así lo construimos. Nada más que si no nos dicen esta parte y nos dicen qué es el seno y el coseno, y luego nos dicen, mira, ahora ve que si sabías este triángulo chiquito, podías encontrarlo del triángulo grande, y dice, qué magia. No es magia, pues más bien es al revés, de la semejanza y de la igualdad de estos cocientes. De ahí, como todos son iguales, pues vamos a ponerles un nombre especial, y son las funciones trigonométricas.